Buenas noches, mi nombre es Benjamín Omar Pérez Infante y esta vez quiero platicar con ustedes mis puntos de observación sobre la conferencia de Carlos Monereo respecto a la innovación en el proceso de evaluación. Este trabajo es bajo la asesoría del doctor Jorge García Estrada en la Universidad Centroamericana. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de una situación fácil. La evaluación tiene una posición relativa. ¿Por qué es una posición relativa? Primero, porque la evaluación es un proceso que se realiza de manera permanente, se realiza por todas las personas en todo momento y sobre todas las actividades que desarrollamos, y también tiene una característica que es una situación que es no lineal, de manera que dependiendo del tipo de actividad y de la capacidad, conocimiento, incluso habilidades de la persona que evalúa, se desarrolla en un momento previo, durante o transversalmente en algunos segmentos o final. Esta particularidad del proceso de evaluación rara vez es considerado y en esta ocasión nos piden que lo tengamos en cuenta. Para dar avance a lo que manifiesta en su conferencia el especialista en evaluación, psicólogo, por cierto, y ahorita hablamos de esa parte, nos dice, ok, la evaluación es un proceso que está sujetando todas las acciones humanas. Como sujeta todas las acciones humanas, hay una definición muy antigua y que yo conocía parcialmente, que nos dice que para que algo pueda ser evaluado, primero debe ser definido, conocerlo, adaptarse a lo que significa o lo que significa para nosotros. A partir de que se define, se puede medir. Y cuando es medido, puede mejorar. Sin embargo, lo que no mejora, ¿sí?, va a degenerar. Considerando esta situación en cualquiera de las actividades humanas, resulta que el proceso de evaluación es continuo y decíamos permanente, sin importar el tipo de actividad a la que estemos hablando. Hablamos de ello en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en el deporte, nombren la actividad que ustedes quieran y seguramente la evaluación está involucrada. Entonces, siempre tenemos que mantener en la perspectiva del qué, el cómo y el por qué se realiza una actividad para determinar si la evaluación está siendo en su parámetro o está siendo fuera del parámetro que nos es de interés. Bajo esa idea, también tenemos que considerar que la evaluación como proceso por sí misma entra dentro de lo que son los sistemas complejos y no lineales. ¿Qué significa esto? Tiene finalidades por sí misma y busca establecer finalidades que salgan del sistema al que pertenece. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, intenta eh, racionalizar los efectos a partir de ciertas causas y cómo se dan esas modificaciones dentro de nuestro sistema a partir de modificaciones de sistemas externos y cómo nuestras propias modificaciones cambian otros sistemas y también con buen sistema trata de mantener una homeostasis. ¿Qué quiere decir? Trata de mantener la estabilidad dentro de su propio sino, dentro de lo que propio ser. Con estas características de la evaluación es complejo o se hace complejo el desarrollar o pensar en innovación con la evaluación en primera pauta. Sin embargo, nos propone Carles, no sé cómo se dice en español, para nosotros es Carlos, pero bueno, una serie de pautas. Y en estas pautas sí quiero ser un poquito más extenso. Platicar es lo mío y esto está muy padre. Pero tú no evalúas al término, ¿sí? Sin embargo, tienes que evaluar de acuerdo a lo que estás haciendo. No puedes adaptar el método a la evaluación, ¿sí? Tendrás que adaptar cómo vas a medir los resultados a cómo vas a hacer las cosas. Después, también nos dice, tienes que empezar por el final. Bueno, si pensamos linealmente, la evaluación es el final del proceso educativo. Sin embargo, en un proceso no lineal, la educación no es el final. La evaluación es la raíz que genera los cómo voy a enseñar. Para poner una analogía con otras áreas, es como el trabajo de un sastre. Un sastre toma elementos
y diseña una prenda que está amoldada a su cliente, amoldada al mínimo detalle anatómico. Luego entonces, bien parte de situaciones generales, tiene que llevar a la adaptabilidad de situaciones únicas del individuo único. En este sentido, la evaluación es un proceso muy semejante. Sin importar las generalidades, se debe de adaptar a las características finales. Y por eso nos proponen que hay que iniciar con la idea de qué, cómo, cuándo voy a evaluar para saber que sí puede funcionar o no funciona el método con esta propuesta, la educación. Una tercera pauta nos dice, ¿y quién va a evaluar? En los procesos clásicos, la evaluación se da como un poder divino al docente, sin considerar que los procesos de evaluación involucran a toda la comunidad. ¿Por qué involucran a toda la comunidad? Porque las herramientas que están disponibles y a las que estamos aplicándonos, no solamente estamos dando conocimientos, estamos generando estrategias y herramientas para resolución de problemas, impactan en esa comunidad. Y luego entonces todos tendrían una voz con las cuales decir si está funcionando o no. Y otra de las pautas que nos dice, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene el evaluar sobre el método, sobre el proceso, sobre el individuo o los individuos? Porque hay que reconocer que evaluar da poder. El poder que construye o deconstruye a una persona, una personalidad o incluso un grupo social. Y entonces nos encontramos con situaciones donde en el manejo directo de los procesos de educación van negociándose juegos de poder que a la larga implican la necesidad de mantener una mirada innovadora. ¿A dónde nos va a llevar esto? Porque esta es la parte que nos dice, no vamos a lograr innovar mientras no lleguemos a ser los supermaestros. Ah, caray. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que tú no puedes innovar. Bueno, estamos conformados como personas en muchos ámbitos. Sin embargo, ahora somos docentes. Vamos a dejarlo como superdocente. Ya lo voy a dejar como supermaestro. Vamos a dejarlo superdocente. El superdocente tiene calidades y características que le permiten ser positivo, autoadministrado, organizado y que da el plus hacia sus alumnos. En ese sentido, evaluar en la propuesta de cómo enseño también, bueno, también lleva de por medio el cómo evalúo. Y esa evaluación debe brincar la capacidad tecnológica del sistema, debe superar esos límites tecnológicos, porque no solamente voy a trabajar en esas pautas. La propuesta que nos hace Carles Monereo insiste mucho en superar pues llamaríamos los muros, ¿sí? Pero realmente se trata de innovar en el proceso de evaluación. Y bueno, pues ahorita lo continuaremos en nuestra charla. ¿Por qué innovar? Híjole, ¿para qué? No el por qué, ¿para qué innovar? Los docentes, los superdocentes que nos estamos convirtiendo, que nos hacen las situaciones del día realizar, nos enfrentamos a diferentes medidas o líneas de trabajo o expresiones del trabajo que nos encierran o nos dan pautas muy rígidas de actuación. Bajo ese sistema rígido de actuación, pues depende de nosotros el modificar los contenidos, las técnicas, incluso los resultados, para poder continuar siendo docentes. Luego entonces nuestra existencia o nuestra labor o nuestra actividad implica el dejar de lado nuestra formación en otras áreas para, por elección, mantenernos como docentes. Decía, y lo veíamos en una de las conferencias del producto anterior, la semana pasada. Yo observé que dentro de la plática el médico
insistía mucho bajo el perfil de ser médico. Y como soy médico, yo quiero que los médicos hagan esto. Como yo soy médico, quiero que los médicos hagan esto otro. Sin embargo, nosotros ya no estamos en esa pauta. Nosotros estamos en la pauta de decir, como docente, aun y cuando mi formación es en la contaduría, en la administración, en la ingeniería, en la medicina, mi enfoque en este momento es en el proceso educativo. Bajo este proceso educativo, debo de ser capaz de llevar a cabo una evaluación que no solamente facilite el trabajo administrativo, sino que también genere modificaciones en el proceso, la tecnología, el tipo de conocimientos que se imparte y lo que sucede con los individuos a los que doy clase. ¿Qué es la propuesta? Bueno, la propuesta dice, toda innovación que se realiza en el aula lleva a un proceso que conduce a innovar en la evaluación. ¿Cómo es esto? Bueno, nos invitan a romper el debe ser, la respuesta debe ser así, a una respuesta que puede ser así, donde tengamos nosotros mismos la capacidad de confrontar los conocimientos que tenemos nosotros, nuestra aula, cada uno de los individuos en nuestra aula, con las estrategias que cada uno utiliza para llegar a las distintas soluciones. Ponen ejemplos. Bueno, no es lo mismo decir cuál es el resultado aritmético de una operación a cuál es el proceso mental que te hace llegar a ese resultado finalmente. Hace varios años, por ahí, para nosotros era obligatorio contestar procedimientos. Los que recuerdan cálculo integral, diferencial y cosas por el estilo, saben que si no escribías todo el procedimiento no venía completa la solución, porque la idea era confrontar cuál era tu línea de pensamiento que te llevaba a la solución, porque no hay una vía única. En las ciencias exactas, bueno, pues es más sencillo porque los procesos son de cierta manera lineales. Sin embargo, en las ramas sociales no se parece para nada. Puedes obtener una solución muy positiva a partir de estrategias no tan positivas y viceversa. Pero aquí es el juego que hace al evaluarse todo el proceso que lleva a esta parte. Y decía, bueno, propone Hincapie, decir que no solamente se trata de tener un pensamiento tradicional, sino convertirlo en un pensamiento ágil. Y bueno, pues eso implica no nada más tener un cúmulo de conocimientos. En esa parte sí disgregué un poquito del señor Monereo porque sí es necesario un margen de conocimientos, no solamente en dónde está. Pero bueno, ese es un comentario muy personal. Y para cierre de la conferencia que nos ofrece Carlos Monereo, nos dice, bueno, si tú quieres evaluar, pues tienes que tener en cuenta, bueno, para empezar, su enfoque es directamente sobre las competencias, evaluar por educación por competencias. Él dice, bueno, evaluar requiere que tú tengas un decálogo. Y ese decálogo dice, no evalúes solo el resultado. ¿Implica mucho trabajo? Sí, implica mucho trabajo, porque tienes que evaluar el proceso de la adquisición de conocimientos, la aplicación de habilidades, el uso de las actitudes en toda la gama que llevan a ese alumno a obtener un resultado, o a ese grupo de alumnos a obtener un resultado. Utiliza reglas claras, y las reglas claras son al inicio, no son sobre la marcha, no se modifican sobre la marcha. Las reglas son claras al inicio. Se dice qué es, cuándo, cómo se va a evaluar, qué valor tiene. Aplicar las situaciones reales del contexto de quien está aprendiendo, porque de esa manera puede ligar experiencias, ¿sí?, previas para la solución de sus problemas. Incluye los procesos del individuo. No es lo mismo enseñar, y aquí sí doy una pauta interesantísima a los chavos que están en secundaria, que sus procesos biológico-mentales están muy locochones, a trabajar con infantes o trabajar con adultos jóvenes, que están más locos, pero se supone, aclaro,
que ya tienen cierta meta y quieren lograrla. Hay que permitir que a lo largo del proceso de atención de la materia, tema, problema, hay etapas de autoevaluación de los resultados, de los procesos, de las líneas de pensamiento y también permitir que esos cambios, esas incertidumbres que no son tan fáciles de visualizar, entren en el proceso de autoevaluación y den resultados de evaluación. Todas esas partes van. Valorar otras fuentes de conocimiento, no solamente las que están en el aula. Aquí nos vamos mucho a lo que tiene que ver con la tradición oral, con las tradiciones culturales, valorarlas. No siempre tenemos todas las respuestas. Dar soluciones reales a los problemas que viven. Todos los problemas que encargas o que propones deben estar dentro de las pautas que quieres que se solucionen en la realidad. No tiene caso que si tú estás en una situación donde el problema es la falta de agua, pues propongas reforestar directamente. Habría que usar otro tipo de estrategias, pero bueno. La evaluación debe ser un proceso de aprendizaje por sí misma. La sesión de evaluación debe generar la oportunidad de aprender de esa sesión y finalmente la retroalimentación sobre los materiales en cada periodo. Es una de las reglas que propone el señor Monereo de al cierre de cada periodo retroaliméntate, haz tu autoevaluación, permite la evaluación de parte de tus alumnos, de tus compañeros, entonces modifica tus propios materiales. Y decían, bueno, es una de las cosas más complicadas a la hora de trabajar con otros docentes en equipo porque resulta que cada quien quiere su propio material, pero bueno, eso es harina de otro costal y dijo la nana Coya para otra historia. ¿Con qué fuentes contamos para esta presentación? Bueno, de inicio el video que es el de métodos de evaluación de Carles Monereo, el documento que él mismo propone en esta parte que tiene que ver con la declaración de la UNESCO en 2015 y encontré un texto cortito, muy amable de Tony Bates, que es enseñar en la era digital. Todos estos materiales están en línea y son consultables y abiertos. Que tengan muy buena noche.